Jóvenes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el profesor Emilio del curso de Física. En esta ocasión vamos a tocar el tema de dinámica rectilínea o dinámica lineal. ¿Ya? Pero primero vamos a definir de qué trata la dinámica. ¿Ya? A ver, bueno, la dinámica es una rama de la física que nos muestra prácticamente cómo influyen las fuerzas externas en el movimiento de un cuerpo, ¿sí? Entonces, para poder explicar de manera más detallada lo que es la dinámica lineal, necesitamos recordar una ley del gran Newton, ¿no? Del gran Isaac Newton. Es la segunda ley de Newton. ¿Pero de qué trata? Bueno, la segunda ley de Newton nos dice lo siguiente. Nos dice, si un cuerpo tiene muchas fuerzas que están influyendo sobre dicho cuerpo y la resultante de las fuerzas no es nula, ¿no? Quiere decir que el cuerpo adquiere una aceleración. En otras palabras, jóvenes, vamos a entender mejor esto con este pequeño gráfico. Tienen acá un pequeño bloque y este bloque está influenciado por varias fuerzas, fuerza 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, bueno, primero, estas fuerzas, a diferencia de lo que mencionábamos en estática, ¿no? Que la sumatoria de fuerzas era igual a 0, ¿ya? En este caso no se va a dar. En este caso la sumatoria va a tener una fuerza, pero resultante, ¿ya? Y debido a esa fuerza resultante, el cuerpo adquiere un movimiento, obviamente un movimiento que está caracterizado por una respectiva aceleración. ¿Ya, jóvenes? Entonces, el cuerpo adquiere un movimiento, una fuerza resultante y una respectiva aceleración. Pero tengan en cuenta una cosa. Se cumple que dicho cuerpo adquiere aceleración, claro que sí, en la misma dirección y sentido de quién? De la fuerza resultante. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando el cuerpo adquiere aceleración, esa aceleración es paralela a la fuerza resultante, o sea, a la sumatoria de todas estas fuerzas anteriores. ¿Se entiende? Si no se entiende, vamos a explicarlo con varios ejemplos, jóvenes, ¿no? Primero, voy a mencionarte antes de los ejemplos la ecuación fundamental de la segunda ley de Newton. Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Nunca se olviden, jóvenes. Masa por aceleración. Entonces, ahora, nunca se olviden esto de acá. Obviamente la fuerza va a tener las unidades de Newton. La masa, kilogramos, y la aceleración, jóvenes, metros sobre segundo cuadrado. Sistema internacional, ¿ya? Entonces, vamos con el primer ejemplo para poder entender de qué trata esto, ¿ya? A ver, dice: determine la aceleración que experimenta el bloque de 5 kilogramos. Este pequeño bloque va a experimentar una aceleración. ¿Qué quiere decir? Que las fuerzas que las influyen al bloque van a tener una fuerza, van a formar una resultante, ¿ya? Primero, este bloquecito está, mira, el bloque, el problema dice que va en esa dirección, pero por algo va en esa dirección, ¿sí? Porque la fuerza mayor va en esa dirección, ¿no? Entonces mira, fíjate que hay una fuerza contraria de 60 newton para atrás y hay otra fuerza de 100 newton, pero mira, obviamente esta fuerza tiene una dirección que no es colineal a esta de acá, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con esta fuerza, jóvenes? Con esta fuerza nosotros lo que vamos a hacer es descomponer la fuerza. Vamos a descomponerla, a ver, ¿qué pasa si lo descomponemos en la prueba? Primero, esta parte, esta componente y esta de acá. ¿Ya? Componente 1, componente 2. Joven, fíjese usted, componente horizontal. A ver, ¿recuerda usted cómo podía, a partir de este vector fuerza, obtener este vector de acá? Claro, este de acá, según el triangulito que usted tenía, 100 en la hipotenusa, si este de acá es 37, joven, esta componente será esta de acá, ¿sí? ¿A cuánto equivale esa componente, joven?
Simplemente usted recuerda el triángulo notable. 37, 53, joven. Si esto es 100, ¿cuánto será esto? Será 80. Y esto de acá será 60. ¿Qué quiere decir, joven? Que esta componente de acá, ¿cuánto vale? Esta vale 80. ¿80 qué? Newton. ¿Y esta de acá? Esta de acá vale 60 Newton. ¿Ya, jóvenes? Entonces no se olviden. Entonces ya hemos descompuesto acá la fuercita, ¿no? De 100 Newton, ¿no? Está descompuesta. Tenemos dos fuerzas, 60 Newton hacia arriba y 80 Newton hacia la derecha. Entonces, a nosotros no nos importa, joven, nos importa principalmente el tipo de movimiento que hace nuestro bloque. Joven, yo te pregunto, ¿el bloque se mueve en dirección vertical? ¿No? El bloque solo se mueve en dirección horizontal. ¿Sí? Y quiere decir que solamente vamos a tomar las fuerzas en ese sentido, que son 80 Newton y 60 Newton. Joven, ¿cómo aplico esta fórmula? Joven, sencillo. Quiero la fuerza resultante, que es igual a la masa por la aceleración. Fuerza resultante, joven. La fuerza resultante es la suma de esta fuerza con esta de acá, porque están en la misma dirección. Joven, ¿cuál es la fuerza que gana? 80, claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo se va a mover hacia la derecha. Por lo tanto, como la fuerza 80 es mayor, siempre se coloca así primero. La fuerza que va en el sentido contrario y que impide que el bloque, no lo impide, sino que trata de reducir, ¿no? Pero no puede, ¿no? Trata de reducir es la de 60 newtons. Entonces usted coloca acá 60. Dígame cuál es la masa. La masa del bloque es de 5 gramos, 5 kilogramos. Y la aceleración de 2 cruceros. Joven, ¿cuánto me va a salir ese resultado? A ver, 80 menos 60. ¿Cuánto es ese, joven? Es 20 newton. Es igual a 5 por la aceleración. Joven, ¿cuánto me sale la aceleración? Joven, la aceleración me sale, a ver, divida 20 entre 5. ¿Cuánto sale? 4. ¿4 qué? Metros segundo cuadrado. Es la aceleración de nuestro cuerpo. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya entendimos cómo aplicar nuestra ecuación. ¿Ya? Ahora, vamos a ver otro ejemplito. Mira este ejemplo de acá. Importante. Ya no vamos a tener un suelo liso, vamos a tener un suelo rugoso y vamos a ver qué es lo que va a pasar acá. ¿Ya? A ver, nos pide lo siguiente, mira, determine la aceleración que experimenta el bloque de 10 kilogramos, ¿sí? Entonces nos da una fuerza de 70 newton y nos dice que el coeficiente de rugosidad cinética es 1/2. ¿Ya? Quiere decir que acá hay rugosidad, joven. Entonces va a haber, si hay rugosidad, quiere decir que va a haber una fuerza de rozamiento, ¿sí? Cinético, ¿sí o no? Una fuerza de rozamiento cinético que va a impedir que el bloque se desplace totalmente hacia la derecha, ¿no? O sea que como que va a reducir un poco, ¿no? la cantidad de fuerza que se va hacia la derecha. No lo evita que se mueve, no evita que se quede quieto, sino que simplemente reduce. Igual el bloque se mueve, joven, porque esta fuerza es mayor que esta. Vamos a ver por qué es mayor esta que esta. Vas a ver ahorita, te voy a explicar. Mira, me piden determinar la aceleración, joven. Joven, yo aplico acá lo siguiente. Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Es lo que me piden acá, aceleración. Fuerza resultante, joven. La fuerza que predomina sobre este cuerpo, según el enunciado, me dice que va hacia la derecha. Joven, 70 hacia la derecha, 70, que es mayor que esta fuerza de rozamiento, ¿ya? Me va a dar la resultante. ¿Cuál es la masa, joven, del bloque? 10. Multiplicado por la aceleración, que es lo que voy a dar. Joven, ¿usted recuerda cómo se halla la fuerza de rozamiento? Por supuesto, joven, la fuerza de rozamiento, joven, es el coeficiente mu, ¿ya? Multiplicado por qué? Por la fuerza normal, ¿sí o no? Fuerza normal. Joven, pero la fuerza normal, ¿cuánto vale? Joven, depende de la fuerza de gravedad. Si la fuerza de gravedad, ¿cuánto en este caso vale? ¿Vale cuánto? Fuerza de gravedad. Si el bloque pesa 10, no, tiene como masa 10 kilogramos, ¿cuánto pesa? Pesa 100 newton, ¿sí? No se olviden. Entonces, por lo tanto, nuestra fuerza normal, ¿cuánto vale?
vale lo mismo, 100 newton. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio en el eje vertical, ¿sí? Porque el bloque no sube ni baja, sino se queda en ese mismo lugar, por lo tanto tienen que ser iguales estos lugares. Entonces, joven, ya tengo cuánto es, ¿qué cosa? Tengo acá cuánto vale mi fuerza de rozamiento, vale mu, ¿sí o no? El mu por la fuerza normal. ¿Cuánto vale la fuerza normal, joven? 100. ¿Ya? Y eso es igual a 10 veces la aceleración. Yo le puedo decir, el mu por dato vale 1/2. Lo borro acá, ¿ya? Usted pone pausa y retrocede un poco y recuerda que es lo que estaba acá. Es 1/2, joven, el coeficiente de rozamiento. Entonces, joven, ¿cuándo nos saldría la aceleración en todo esto? A ver, una pequeña reducción. A ver, 1/2 por 100, ¿cuánto sale? 50. 70 menos 50, ¿cuánto es? Es 20. 20 es igual a ¿cuánto? A 10 veces A. ¿Estamos de acuerdo, joven? Entonces, la aceleración, ¿cuánto nos va a salir, joven? Nos va a salir 2 ¿qué? 2 metros por segundo cuadrado. Esa sería nuestra respuesta, joven. ¿Ya? Otro ejemplito más, pero este ejemplito, joven, es un ejemplito interesante. ¿Ya? Fíjense por qué. Miren, acá nos pide determinar la fuerza de contacto entre los bloques. Entonces, joven, si por ejemplo yo tengo dos puños acá y los puños chocan, ¿ya? Estos puños tienen una fuerza de contacto. Cada uno de estos puños tiene fuerza de contacto, o sea que hay una fuerza entre los puños. Pero esas fuerzas son iguales, ¿ya? Entonces, joven, si yo tengo un puño y mi puño, voy a tomar como referencia mi puño y voy a golpear a este de acá. Dime, si mi puño golpea, va a haber una fuerza de reacción, señor. ¿Sí? Esa fuerza de reacción se va a dar cuando yo pegue. Pego, la fuerza de reacción, si mi fuerza de acción es hacia allá, ¿cuál será mi reacción? Para este sentido, señor. Yo pego y hay una fuerza de reacción. Joven, esta es la fuerza que se grafica siempre, la de reacción. Nunca se olvide, joven. Joven, todo esto de acá, bloque de 3M y de 2M. Primero vamos a hacerlo despacio, ¿ya? No se olvide lo que le mencioné, lo que acabo de mencionar, lo voy a repetir más adelante. Joven, vamos a coger todo el sistema. Nosotros podemos usar todo el sistema si deseamos, ¿ya? Por un motivo. Porque tenemos el dato que la fuerza de 90 Newton afecta a todo el sistema, ¿sí? Entonces, a ver, joven, para todo el sistema. ¿Qué es un sistema, joven? Un sistema es un conjunto de objetos, de cuerpos. Este sistema está conformado por el bloque de 3M y de 2M. Joven, para el sistema, aplico la ecuación fuerza resultante es igual a masa por aceleración. ¿Ya? Entonces, la fuerza resultante, joven, de todo esto de acá, si me dice que es liso, no hay fuerza de rozamiento, entonces estamos bien. La única fuerza que aplica para esto de acá es de 90 Newton. Y si usted me pregunta, ¿por qué no considero la fuerza de gravedad? Es porque la fuerza de gravedad apunta hacia abajo. ¿Ya? Y la dirección de la aceleración es en sentido horizontal, por lo tanto, no afecta, joven. No afecta. ¿Ya? Solo tiene que ser colineal, paralelo, fuerza resultante paralelo, como te lo mencioné, paralelo a la aceleración. ¿Ya? ¿Cuál es la fuerza resultante, joven, de todo esto? De todo el sistema. Es 90 Newton. ¿Cuál es la masa? 3M más 2M, ¿cuánto es? 50. Joven, para que usted no se confunda acá, este M de acá, yo lo voy a poner en minúsculo, porque puede ser que se confunda y diga que es este M de acá. Joven, la masa total es 5M, multiplicado por la aceleración. Joven, ¿cuánto vale M por A? 90 es 5, ¿cuánto, joven? Es 18. ¿Sí? ¿Estamos bien? 18, ¿no? Entonces, joven, tenemos acá un dato, que la M, que es solamente un valorcito, por la aceleración es igual a 18. Este dato no se olvide, joven. No se olvide este dato, por favor. Ahora, guardemos este dato, ¿ya? Y veamos ahora el análisis para uno de los cuerpos. Yo le pregunto, ¿cuál decide escoger usted? ¿El cuerpo de acá o el cuerpo de acá?
El de acá, el primero, siempre los primeros son los preferidos. Los segundos, ¿no? El segundo de acá. Vamos a ver qué pasa con el segundo de acá. A ver, ¿qué pasa con el bloque? El segundo bloque. A ver, miren, el segundo bloque está afectado por una fuerza. Cuando se acuerdan que mencioné la analogía de los puños, miren, acá está, los puños. ¿Sí? Este puño está pegando a este de acá. ¿Sí? Pero dime, yo voy a analizar con respecto a qué puño. Con respecto al puño 2M. ¿Qué quiere decir? Que el puño 2M va a moverse para mí. Va a meter una fuerza así. ¿Sí? Una fuerza. Entonces, por lo tanto, si somete una fuerza al otro objeto, somete una fuerza, como su fuerza inicial, fuerza de acción, va hacia este sentido, la reacción iría ¿para dónde? En el sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Que la reacción sería esta de acá. ¿Qué quiere decir, joven? Que esta reacción va a ser la fuerza de contacto. ¿Sí? Joven, dígame, aparte de esto, de esta fuerza de contacto, ¿hay otra fuerza más que va a someter al cambio de bloque? No, solamente es la única que lo va a moverse. ¿Sí? Es mi única fuerza. Profe, ¿hay otra fuerza más? No, porque acá no hay rozamiento. Es la única fuerza, joven. Ahora, joven, con la única fuerza, yo voy a hallar aplicando la segunda ley de Newton para este bloque. ¿Sí? Joven, la aceleración de este bloque es igual a la aceleración de este bloque y es igual a la aceleración de todo el sistema. ¿Por qué? Porque los objetos están casi pegados, si no están en contacto. ¿Sí? Entonces están sometidos a una fuerza de 90 newton en contacto. Se mueven de la misma forma en ese sentido. Joven, la fuerza resultante de todo esto es la única fuerza que hay, la fuerza de contacto. Joven, la fuerza de contacto es la única. A ver, ¿cuál es la masa de este bloque? La masa de este bloque es 2m multiplicado por la aceleración. Joven, a mí me pide calcular la fuerza de contacto. Por eso es que yo te pedí usar este bloque de acá, porque acá se encuentra la fuerza de contacto. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es la fuerza de contacto, joven? La fuerza de contacto es igual a 2 veces. ¿Qué cosa? Masa por aceleración. Pero anteriormente hemos mencionado que la masa, que m por aceleración era 18, ¿cierto? M por aceleración era 18. O sea, reemplazas acá. Por lo tanto, la fuerza de contacto, ¿cuánto vale? 36 newton. ¿Joven? Esa sería la respuesta a nuestra pregunta. Pasemos a otro ejemplo más joven, ¿ya? Pero este ejemplo va a ser un ejercicio. Ejercicio 3 de tu boletín. Y este problema es muy interesante, ¿saben por qué? Porque combina el movimiento rectilíneo uniformemente variado con el tema de dinámica. ¿Sí? Mira, fíjate acá. Bueno, vamos a leer un poquito de qué trata el problema, ¿no? Vamos a leer el problemita. En el enunciado nos dice lo siguiente, vamos a leer el enunciado. Tú puedes revisar tu boletín, tu hojita, la que te va a proporcionar el profesor Mario. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a leer un poquito acá. ¿Qué dice el problema? El problema es el problema número 3. El problema número 3. No jóvenes, entonces, dice lo siguiente. Un cuerpo de masa 250 kilogramos. ¿Qué quiere decir? El cuerpo pesa, ¿cuánto? Tiene como masa 250 kilogramos. Está moviéndose horizontalmente en la dirección X. En esta dirección. ¿Sí? X. Con rapidez de 40 metros por segundo. ¿Ya? Si el cuerpo es frenado por una fuerza F, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo, a medida que avanza, es frenado por esta fuerza. ¿Qué quiere decir? Que al final va a frenar completamente y su velocidad final va a ser cero. Va a frenar, ¿no? Dice, si un cuerpo es frenado por una fuerza F horizontal y se detiene luego de recorrer 100 metros, o sea, inicialmente era 40 metros por segundo, y finalmente su velocidad es nula, ya no se mueve, ¿no? Recorrió 100 metros, dice. Calculen la fuerza constante, o sea, esta fuerza que frenó el movimiento de este pequeño bloque. ¿Sí, jóvenes? Obviamente usted tiene que despreciar la fricción para esta situación.
la fricción, o sea que esto de acá inicia. ¿Ya? Entonces nos pide determinar qué cosa, jóvenes. Nos pide determinar la fuerza F constante. ¿Ya, jóvenes? Entonces, veamos, a ver. ¿Qué nos dice el problema? Nos dijo eso. Entonces, para este problema yo le coloqué acá la siguiente ecuación, la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya? Que me relaciona la velocidad final, la velocidad inicial, la aceleración y la distancia recorrida, joven. ¿Ya? A ver, díganme ustedes, ¿cuál es la velocidad final del cuerpo? ¿Esta o esta? Obviamente la de acá, porque es un tiempo transcurrido, ¿cierto? Entonces, joven, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial. ¿Cuánta es la velocidad inicial? 40 al cuadrado. Joven, a usted yo le coloqué más menos anteriormente. Joven, cuando es más, quiere decir que el cuerpo está acelerando. Y cuando es menos, el cuerpo desacelera. ¿Ya? O sea que se reduce la velocidad. Joven, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Se está aumentando o se está reduciendo? Se está reduciendo. ¿Qué quiere decir? Que voy a considerar solamente ¿qué cosa? Entonces, la aceleración, joven, la aceleración no la conozco. No la conozco. Pero sí conozco la distancia, que vale 100 metros recorridos, ¿no? Por el bloque. Joven, al final yo voy a determinar cuánto vale mi aceleración. Vamos a ver, nos sale, a ver, nos saldría 200 A multiplicado por A es igual a cuánto. Cuando 40 al cuadrado es 1600, ¿sí? Entonces quiere decir que nuestra aceleración, joven, vale cuánto. Nuestra aceleración valdría 8 metros por segundo cuadrado. Joven, nuestra aceleración vale 8, ¿sí? Entonces, joven, muy bien, el cuerpo tiene una aceleración de 8 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Ya sabemos nuestra aceleración. Pero, joven, nos pide determinar esta fuerza de frenado. ¿Cómo determinamos entonces, joven? Aplicamos la segunda ley de Newton. ¿Ya? ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton, joven? Nos dice que la fuerza resultante de un cuerpo es igual a su masa y la multiplicación de la masa por la aceleración. La fuerza resultante, joven, de este cuerpo, la única fuerza que hay es la fuerza de frenado. No hay otra más. Profe, pero hay una fuerza de rozamiento. No. Es liso. ¿Ya? Y no hay otra fuerza más. Profe, ¿esto de acá no es fuerza? No, esto es una velocidad. ¿Sí? Nada más, la única fuerza es la fuerza de frenado. La fuerza que nos piden, ¿no? ¿Cuál es la masa? La masa del bloque es 250 kilogramos. Joven, la aceleración, ¿sabemos? Claro, lo hemos hallado con mucho esfuerzo. 8. Joven, usted multiplica esto de acá y le va a salir un resultado. Joven, 250 por 8, ¿cuánto es, joven? ¿Cuánto es? A ver, déjenme recordar, a ver, ¿cuánto era eso? 2 por 8, mira, 16, 160, ¿sí? ¿Ya? 5 por 8, 40. ¿Y más cuánto? Más 100. ¿Todo esto por cuánto sale? A ver, saldría 200 y saldría 2000. ¿Los jóvenes? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con ese resultado? 5 por 8, 40, 20 por 8, 160, 200. Sí, 2000 newton. Joven, esta sería la respuesta final. Esta es la fuerza de frenado para que el bloque finalmente no se mueva. ¿Los jóvenes? Continuando con los ejercicios, jóvenes, tenemos el problema número 6 de su hojita. Vamos a leer un poquito el enunciado de lo que trata, de lo que nos quiere decir. Bueno, a ver, si tú lees tu hojita, dice lo siguiente, mira, es interesante. Dice, dentro de un ascensor detenido, un hombre que pesa 500 newton se encuentra sobre una balanza. Mira, el ascensor, hasta la cuerda, obviamente, ¿no? Que sujeta y sube el ascensor, se encuentra un sujeto sobre una balanza, ¿ya? Pero dice que este sujeto pesa 500 newton. Joven, si pesa 500 newton, ¿cuánto es su masa? Su masa, por gravedad, ¿no? Obviamente, su masa es 50 kilogramos, obviamente. ¿Ya? Entonces, joven, yo te pregunto, si está quieto esto de acá, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto va a marcar la balanza? La balanza, joven, va a marcar, ¿cuánto? 500 newton. ¿Cuánto va a marcar? ¿500 newton o 50 kilogramos? 50 kilogramos, ¿sí?
pero se sobreentiende que es 500 newton, ¿no? 500 newton. Sí, jóvenes, entonces, a ver, ¿qué más nos dice el problema? Bueno, nos dice, ¿no? Nos pregunta, ¿qué peso marcará la balanza cuando el ascensor ascienda con una aceleración constante de 1.2 metros por segundo cuadrado? ¿Qué peso marcará la balanza? Jóvenes, la balanza no marca peso, la balanza lo que marca es masa. Pero por este caso solamente vamos a poner el peso. ¿Ya, jóvenes? Entonces, a ver, el ascensor sube, ¿cierto? Sube con una aceleración de 1.2 metros. ¿Qué quiere decir, joven? Que, por ejemplo, yo tengo el objeto aquí quieto. Mira, el objeto, este objeto. Joven, este objeto está en equilibrio, no se mueve, no tiene aceleración. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo hago que esto suba? ¿No? Voy a hacer una analogía muy parecida, mira. ¿Qué es lo que pasa cuando subes a un ascensor y el ascensor te carga y te asciende? Mira lo que pasa, ¿no? Bueno, fallé, ¿no? Vamos a repetir el asunto acá. Mira, a ver. Mira. ¿Qué pasa, joven? El pequeño hombrecito sube, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasó, joven? Que el ascensor le impulsó, hizo que mediante una fuerza ese objeto ascendiera y obtuviera una aceleración. ¿Ya, jóvenes? Entonces, joven, a lo que nosotros nos pide es lo siguiente: nos pide determinar cuánto es ese valor, es esa fuerza que ocasionó que la persona subiera. No, es esta fuerza de acá, joven, esta fuerza de acá, ¿sí? Y esta fuerza es lo que va a marcar la balanza, joven, ¿sí? Entonces, voy a poner acá lo que sería el diagrama de la persona y todas las fuerzas a las cuales la persona está sometida, obviamente, ¿no? A ver, joven, la persona pesa 500 newton y hay una fuerza desde abajo que va a estar obviamente registrada en la balanza, ¿no? ¿Por qué, joven, esta fuerza que va a estar registrada en la balanza la dibujo hacia arriba? ¿Sabes por qué? Porque yo te expliqué hace un momento, señor. Te expliqué. Si el joven pisa la balanza, la acción de pisar ocasiona una reacción. Joven, si yo piso hacia abajo, ¿cuál es la reacción? La reacción es hacia arriba. Entonces, esa reacción se grafica, joven. ¿Me entiendes? Porque yo estoy tomando como referencia al hombre que hace una acción y recibe una reacción. Entonces, joven, fuerza de gravedad hacia abajo, la fuerza de la balanza se va a registrar en la balanza hacia arriba. Entonces, joven, voy a tomar este pequeño humano para poder calcular y usar la segunda ley de Newton. A ver, segunda ley de Newton para la persona, ¿sí? Para la persona. A ver, joven, para la persona, la fuerza resultante ¿cuál es? Primero, joven, ¿qué coloco? Mira, esta es la gran pregunta que todos se hacen. Profe, ¿coloco 500 newton menos F? ¿O coloco F menos 500 newton? Profe, ¿qué coloco? Mire, joven, yo le voy a ser sincero acá. Yo le pregunto, ¿qué está pasando con este pequeño hombre? ¿Está subiendo o está bajando? Dígame usted. Primero, el pequeño hombre está subiendo. ¿Qué quiere decir, joven? Que la fuerza resultante está en esa misma dirección. Entonces, yo le pregunto, si la fuerza resultante está en esa dirección, ¿quién tiene que mandar? ¿Esta o esta? Para que la dirección de la fuerza resultante sea hacia arriba. ¿Quién tiene que mandar? Obviamente manda esta de acá, porque si mandara esta, el humano se va hacia abajo. ¿Tiene sentido? Tiene que mandar esta porque va hacia arriba. Por lo tanto, esta de acá es mayor. ¿Qué quiere decir? Que acá vamos a decir que la fuerza FB menos 500 es la
forma correcta de cómo colocar la fuerza resultante. Sencillo. Si sube, este manda. Si baja el cuerpo, este manda. Nada más. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la masa de todo del hombre, de la persona? 50 kilogramos. Joven, ¿cuánto es la aceleración? ¿Qué aceleración, joven? ¿Cuál es la aceleración de la persona? La aceleración de la persona es la aceleración del ascensor, porque están en un mismo sitio. ¿Ya? Y también es la aceleración de la balanza. ¿Cuánto es la aceleración? Según el dato, es 1.2. 1,2, 1.2 es lo mismo. ¿Jóvenes? Entonces, a ver, ¿cuánto me sale el resultado? Vamos a ver cuánto me sale la fuerza en la balanza. A ver, la fuerza en la balanza. Joven, 50 por 1.2. ¿Cuánto es eso, joven? A ver, es... ¿cuánto? 5 por 12, 60. 60, joven. 60 y este menos 500 va sumando. Más 500. Joven, la fuerza en la balanza registra 560 newton. Joven, ¿qué me quiere decir este resultado? Miren, yo le voy a explicar acá un pequeño fenómeno. Joven, acá, la balanza registró 500 newton. ¿Y por qué acá la balanza registró 560 newton? ¿Por qué registra más? Joven, lo que ocurre es que acá mi aceleración ocasiona lo que sería el rompimiento de la inercia del hombre. ¿Qué quiere decir, joven? Que, a ver, es lo que pasaría cuando usted va en un carro, está quieto y sentado, pero de pronto el carro acelera. Cuando acelera, joven, ¿qué pasa con usted? Usted se va pegando más hacia donde, al asiento, ¿no? Y como que se siente pegado al asiento y es como si una fuerza lo jalara para atrás. ¿Por qué? Porque el movimiento del carro hace que avance y usted se quede en ese... Eso se llama inercia, jóvenes. Es por eso que esta personita de acá prácticamente se queda en el lugar en ese momento, en ese instante, y el ascensor sube. Entonces, es como si se quedara y el ascensor sube, entonces hay una fuerza que aumenta, obviamente, la medición en la balanza. ¿Ya? Nada más, joven. Ahora, bueno, tenemos el resultado. Vamos a pasar al siguiente problema, jóvenes. El problema número 7. Vamos a leer el problema número 7. ¿Qué nos dice el problema número 7? ¿Ya? A ver, ¿qué nos dice? Veamos, a ver, el enunciado del problema número 7. A ver, ¿qué nos dice el problema número 7? Veamos por acá. A ver, dice lo siguiente, mira, el bloque mostrado está, este bloquecito está en la posición inicial, 0. ¿Ya? Cuando se le aplica una fuerza F, o sea que a este bloque se le aplica una fuerza F, mira, y el ángulo que tiene, 37 grados. ¿Ya? Entonces, dice, iniciando así un movimiento a la derecha, o sea que este va a la derecha. A la derecha. ¿Ya? Entonces, ¿qué me piden acá? Me piden determinar el módulo de su aceleración cuando pase por X6. Joven, acá lo que me dan es una gráfica. Una gráfica fuerza versus posición. Joven, en la posición inicial 0. Joven, la fuerza, esta fuerza de acá, ¿vale cuánto? Vale 2 newton. Joven, a mí me pide determinar cuánto es la aceleración de este bloque cuando esté el bloque en posición 6. ¿Sí? ¿Cuánto de fuerza, dice que esta gráfica le pertenece al bloque, cuánto de fuerza tendrá si la posición es 6? Joven, lo único que tiene que hacer usted es recordar. Usted coge la posición 6, hace una línea vertical y justo en esta intersección, joven, usted marca dónde corta en el eje de la fuerza. En este punto, joven, ¿cuánto es esta fuerza? Lo que marca acá, joven, va a ser la fuerza para la posición 6. ¿Sí? Lo que marca acá es la fuerza para la posición 0. ¿Sí? Vamos a saber cuánto vale esto acá. Sencillo, joven. ¿Sabes cuánto vale? Mira. Mira, joven. Quiero saber cuánto vale todo esto. ¿Cierto? Lo único que debo hacer es ver. Si este es 0, luego sigue 2, acá 3, 4, 5.
acá va a haber un valor, ¿cierto? ¿Cómo determino esta distancia? Esta distancia de acá. ¿Ya? Esta distancia de acá más 2 me va a dar este resultado. Pero ¿cómo lo voy a hallar? Esta distancia es igual a esta de acá. Pero usted se da cuenta que este triángulo rectángulo es de 45 grados. ¿Qué quiere decir? Que esto de acá es igual a esto de acá. Joven, ¿cuánto es la distancia desde acá hasta acá? A ver, fíjese. De 0 a 6. ¿Cuánto es la distancia? Es 6, joven. 6 metros. Joven, si esto es 6, ¿cuánto es esto? También es 6. Este valor de distancia será 6 y este también será 6. 2 y 6 me da 8, joven. ¿Qué quiere decir, joven? Que para la posición 6, la fuerza va a ser 8. Entonces, por lo tanto, yo pongo el bloquecito de 8 kilogramos, pero la fuerza para la posición 6, acá, para la posición 6 metros, 6 metros la fuerza me da ¿cuánto? Me da 8 newton. ¿Ya? Entonces lo que me piden acá, a ver, ¿qué me pedían acá? Voy a ver, la aceleración me pide, ¿no? A ver, vamos a chequear por si acaso, ¿no? ¿Qué nos piden acá? Me pide el módulo de la aceleración. Joven, para hallar la aceleración yo necesito ¿qué cosa? Necesito, obviamente si este bloque se desplaza a la derecha, necesito la fuerza resultante. Obviamente esta fuerza no es, ¿sabes por qué? Porque esta tiene otra dirección y la dirección tiene que ser hacia la derecha. ¿Ya? Porque el problema lo dice, el bloque se mueve a la derecha. Entonces, ¿qué hago con esta fuerza, joven? La descompongo. Si esto es 8, joven, ¿cuánto vale esta fuerza? Esta de acá. ¿Qué es la que me interesa, ¿no? Sabemos que la fuerza en esta parte, para la posición 6 es 8, ¿ya? Entonces, yo quiero determinar cuánto vale esta fuerza en componente X de esta fuerza. La voy a descomponer entonces, ¿no? La voy a descomponer rápidamente, joven. Joven, esta fuerza de acá valdría ¿cuánto? Sería 32 quintos. ¿Sí, joven? Descomponemos esta fuerza, nos da 24 quintos y 32 quintos. ¿Sí, jóvenes? Entonces, a ver, acá, jóvenes, la fuerza resultante ¿cuánto vale? La que está en esta dirección sería 32 quintos. ¿Sí, jóvenes? Es igual a la masa, que vale 8. La aceleración, joven, simplifico, acá me da 4. La aceleración sería 4 quintos, joven, ¿sí? Pero esto de manera decimal sería ¿cuánto? 0,8 metros por segundo cuadrado, es igual a la aceleración. ¿Ya, jóvenes? Entonces, esa sería nuestra aceleración final para nuestro ejercicio. ¿Ya, jóvenes? Jóvenes, muchas gracias. Cualquier duda, cualquier consulta, háganmela saber por el chat al profesor Mario y yo se los voy a responder. Jóvenes, conmigo, hasta la siguiente clase. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches. Estudien mucho, repasen y tendrán éxito para el ingreso en su universidad. Hasta luego.